Bueno, la clase más que nada de hoy, más que nada va a ser justamente, o lo que yo tenía pensado hacer ayer, era, primero que todo, bueno, explicarle esto de que, ¿cómo se rinde básicamente como rendían ustedes un final. Tenían que tener una cámara para poder generalmente ver que los grabe, o sea, para que yo los pueda ver. Y la y si podían, podían pedir prestado momentáneamente otro celular, o bueno, si tienen una computadora y un celular no hay problema, porque con uno rinden y con el otro miran si quieren el cuestionario. Y en el caso que no puedan conseguir, y bueno, irán alternando un ratito uno con un ratito el otro, ¿se entiende o no? Miran la consigna, más o menos copian los datos que son básicos, porque tampoco es que hay que copiar toda la consigna, sino que hay que copiar lo, lo básico, ¿se entiende o no? Por ejemplo, si a mí me dan este ejercicio, el ejercicio uno, no me voy a copiar toda la primera parte, porque la primera parte del ejercicio es básicamente una introducción que dice, bueno, en un centro municipal hay 3 partidos políticos, sino que tengo que copiar de acá la tabla. Y como vuelvo a repetir, si quiero copiar la tabla, no la voy a copiar en la hoja que voy a mandar. O sea que la puedo copiar a la tabla, por ejemplo, en una hoja borrador, para saber cuáles son, eh, cómo está compuesta la tabla y nada más. ¿Se entiende? Y copiar lo que me quieren pedir calcular. Por ejemplo, la probabilidad de que la persona votó que sí, o la probabilidad de que la persona votó que no, o la probabilidad de que la persona votó que sí y es moderada. ¿Se entiende o no? Nada más, o sea, eso es lo que tiene que estar en su hoja borrador del ejercicio. Obviamente cuando uno da un ejercicio siempre lo pone en un contexto, más que nada eso siempre hacemos en los ejercicios de probabilidad, para justamente dar una aplicación de cómo se calcularían esas probabilidades. ¿Se entiende o no? Vuelvo a repetir, no es necesario que copien todo el ejercicio y que lo manden al ejercicio copiado, porque no se los pido, sino que en una hoja borrador ustedes copien, por ejemplo, lo importante que haga, que sería la tablita. Entonces hacen varias filas, varias columnas, ni siquiera, le estoy diciendo, ni siquiera bien hechas, porque es una hoja borrador que va a quedar para ustedes. A mí me tienen que mandar la resolución nada más. No quiero la tabla yo la tengo en la computadora. ¿Se entiende eso o no, chicos? O sea, por ejemplo, si copio la tabla, pongo sí, no, progresista, liberal, moderado, apolítico, 15, 20, 12, 8, 25, 5, 8 y 2. Nada más. Y de ahí empiezo a trabajar en respecto a lo que me piden. ¿Qué me piden? La probabilidad de que votó que sí, la probabilidad de que sea liberal y votó que sí. Algo así. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bien. Sí, profe. Por eso le digo, o sea, ese momento, bueno, que van a tener que copiar de la consigna si tienen el activado, bueno. Otra cosa, en el parcial van a haber 3 tipos de preguntas. Las preguntas que, bueno, ya las conocen ustedes. Las multiple choice, las preguntas donde ustedes tienen que poner la probabilidad con números. Si no les acepta con el punto, háganlo con la coma. Porque la otra vez me dijeron que no les aceptaba el punto. Bueno, en vez del punto, coloquen la coma. Creo que con la coma sí les va a aceptar, sí o sí. Y las preguntas de desarrollo, que son las que tienen que mandar el desarrollo. O sea, poner el desarrollo ahí, cargarlo en la plataforma. ¿Se entiende o no? Son... Profe, se le distorsiona la voz, no se escucha bien. No, no, a mí no. No, no. Yo sí escucho O bien, el, profe. Profe, hay un Profe, compañero que quiere entrar, Sarapura. Ajá. o el mío. No sé, ahora me De fijo. internet. ¿Quién quiere entrar? Sarapura era que no podía entrar. Ah, bien. La pregunta será si está en el mismo enlace del martes, ¿no? Capaz que está en el del...
A ver, que vamos a enlace el Marte. Yo en el celular los tengo todo. Ahí está Fabiana. Bueno, se me hace que debe estar con el enlace de otro día. A ver, esperemos un ratito. Entonces, con respecto a eso, vuelvo a repetir, copiar de la consigna. Si no tienen dos celulares como para poder hacerlo, copien lo básico de la consigna, o sea, lo importante. Vuelvo a repetir para los que no estaban. Si a mí me dan un ejercicio así, que es larguísimo, pero del ejercicio de la primera parte no hace al cálculo, sino que es una presentación más que nada de lo que presenta la tabla acá. Copio la tabla y de nuevo la copio en una hoja borrador. No la voy a copiar tal cual porque a mí no me interesa que salga la tabla, ¿se entiende o no? La tabla es para... La tabla la tengo yo. ¿Se entiende o no? Y bueno, y copiar lo que a mí me piden. Segundo, las preguntas, vuelvo a decirles, son de tres tipos. Multiple choice, son las preguntas de respuesta numérica, y son las preguntas de desarrollo, que las tienen que mandar. Bueno, tengan mucho cuidado, chicos, con las preguntas de multiple choice. Por favor, lean bien las opciones, porque hay opciones que son parecidas pero no son iguales. ¿Cuál es la desventaja de una pregunta de multiple choice? A ver, ¿alguien puede decirme primero que todo, cuál es la ventaja? ¿Nunca se pusieron a pensar en eso o sí? Y ya están dadas las respuestas ahí. Claro, que alguna de esas tiene que ser la respuesta. ¿Se entiende o no? Ahora, la desventaja es que generalmente las preguntas de multiple choice, para hacerlas bien, tienen que ser preguntas que las respuestas tienen que ser parecidas, pero tienen que tener alguna diferencia. Y como ustedes siempre leen muy bien, porque es una ironía, pero en eso me incluyo yo también como estudiante, tienen que saber leer bien, porque a veces las respuestas son parcialmente correctas y a veces son correctas. Entonces, puede ser que haya, por ejemplo, les pidan calcular una probabilidad y está bien calculada la probabilidad, pero tiene algo más. Por ejemplo, de seguro que va a haber un ejercicio, como les dije, del 1. Fíjense lo que les pide el ejercicio 1. Les dan la tabla y les dicen que calculen todas estas probabilidades que están acá. Obviamente en el parcial no les vamos a pedir tantas, pero básicamente acá tienen que calcular 12 probabilidades, porque hay del 1 hasta ¿dónde? Hasta el 12. ¿Se entiende o no? Hay 12 incisos. Y el 13 dice lo siguiente: para cada uno de los incisos anteriores hay que decir qué tipo de probabilidad se calculó. Bueno, para los que ya estuvieron estudiando, acá qué tipo de probabilidades había: la marginal, la conjunta y la condicional. ¿Se entiende o no? Entonces, capaz que ustedes calculan bien la probabilidad, pero no eligen bien, porque de seguro que puede decir, es una probabilidad, está bien calculada, y ponen marginal y no era marginal, era condicional. Y ponen condicional y no era condicional y era conjunta. ¿Se entiende o no? Entonces, lamentablemente las preguntas de multiple choice o están bien marcadas o están mal marcadas. No hay términos medios. ¿Se entiende? Entonces, si están bien marcadas,
se les da el puntaje, y si no están bien marcadas, obviamente no se les da el puntaje. Por más que la probabilidad esté bien calculada, pero si la probabilidad era una marginal y ustedes me ponen una conjunta, bueno, está mal, porque así son las preguntas de múltiple choice. Esa sería la desventaja, que por más que esté un cierto porcentaje bien hecho del desarrollo de las preguntas, ¿se entiende o no? Por más que tengamos un desarrollo parcial de la pregunta bien respondido, y bueno, eligieron la opción que no era. Entonces, vuelvo a repetir, a tener mucho cuidado al leer las respuestas del múltiple choice, porque muchas son parecidas, pero tienen también sus diferencias. Entonces tienen que buscar la que sea la correcta. ¿Se entendió con eso o no? Sí, profe. Bueno, porque van a haber más de 10 opciones, ¿no? Así que tienen que buscar entre las más de 10 opciones las que sean las correctas. Bueno, entonces eso con respecto a este tipo de ejercicio, a los ejercicios de múltiple choice. Bueno, con los ejercicios de respuesta numérica, ya saben, tienen que colocar el número, y si no les aceptas el 0.2, pongan 0,2 con el punto o con la coma, con alguno de los dos le tiene que aceptar. Si no le acepta con el punto, pongan con la coma. Y bueno, si la plataforma les da que es error, pero yo veo que está bien calculado, puedo ir a la plataforma y colocar obviamente el puntaje, recalificar ese ejercicio, no se preocupe. Igual yo me voy a fijar si todos respondieron bien o no ese tipo de ejercicio. Bueno, ¿qué más tienen que saber? Ejercicios como el tipo 2. Dice que la probabilidad de que un jugador D tire en el blanco es de 1/4 y que un jugador B dé en el blanco es 2/5, y con eso calcular otro tipo de probabilidades. Acá, si ustedes recuerdan, el concepto que prima o que es más importante es el de independencia de suceso. Entonces tienen que saber cuándo dos sucesos son independientes, y tienen que saber qué propiedades cumplen los sucesos independientes. ¿Se entiende o no? Bueno, ahí voy a ir a otro tema. Lo dije en el grupo, pero lo vuelvo a repetir por acá. Van a poder tener todas las listas de definiciones y todas las listas de teoremas enunciados, pero ustedes lo tienen que hacer. ¿Qué significa eso? Agarrar la teoría y ponerse a copiar la definición de probabilidad condicional, por ejemplo, por ejemplo acá, si hoy vamos a esto, está clarito, ¿no? Porque por ejemplo acá ven, dice definición, esto es lo que tienen que copiar. Acá también, definición, esto es lo que tienen que copiar. Definición, esto es lo que tienen que copiar. No es necesario que copien todo, sino que copien la formulita, porque la primera parte es como de nuevo una introducción, pero cómo se calculaban esas probabilidades, eso sí lo pueden tener a mano. Lo que no pueden tener a mano es el material teórico, porque tiene demasiados ejemplos, y los ejemplos, algunos van a ser parecidos a los del parcial. ¿Se entiende o no? Entonces no pueden tener a mano esto, pero sí pueden ustedes hacerse su propio resumen con justamente que las definiciones, y obviamente también, hasta acá no hemos visto nada de eso, pero los teoremas, por ejemplo, ven, definición de suceso, cuando dos sucesos son independientes, y obviamente algún teorema. Acá tenemos un teorema, ¿ves? El teorema 1 o el teorema 2. Enunciado, no demostración, porque la demostración no me interesa, pero parcial. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no, chicos? Eso. Así que bueno, tienen toda la tarde de hoy, en lo que nos queda hasta que comiencen sus clases, obviamente a las 6:45 que comencemos la clase, y bueno, toda la mañana para hacerse su pequeño resumen de lo que está acá. El teorema de la multiplicación, que es lo que dice el teorema de la multiplicación. Después el teorema de la probabilidad total. Acá acuérdense de corregir, no es
¿Qué es lo que dice el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes? ¿Se entiende o no? Y bueno, ¿qué va a entrar también de seguro? Algo de qué? De diagrama de árbol con cálculos de probabilidades. ¿Qué tipo de probabilidades hay? Las que donde se utiliza ¿quién? El teorema de la probabilidad total, o el otro tipo de probabilidad que son las condicionales, donde se utiliza ¿quién? El teorema de Bayes. ¿Se entiende eso o no? Miren de nuevo los ejemplos de los diagramas de árboles que hemos hecho, que están tanto hechos acá como están hechos en los videos de la práctica. Y con eso de seguro van a poder hacerlo perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda de algún ejercicio que hemos hecho y que no entendió cuál era el procedimiento? ¿Todavía les quedó alguna duda? Pregunten ahora. Profe, ¿Sí? en la probabilidad condicional, si no dice dado que, ¿puede decir otra cosa? Dado que, o sabiendo que, o habiendo ocurrido, porque cuando uno te dice una probabilidad condicional es porque vos estás, siempre vos decís, la probabilidad del suceso A dado que ocurrió B. ¿Se entiende o no? O sea, lo que va de este Sí. lado, esto es lo que ya ocurrió. Y esta es la probabilidad que vos estás queriendo calcular. Acá uno diría la probabilidad de que de R, dado que ya sucedió el suceso 2. ¿Se entiende o no? Porque cuando vos ves este diagrama de árbol, vos acá estás diciendo, por ejemplo, que querés calcular la probabilidad de que salga rojo dado que salió del dado 1. ¿Se entiende o no? Pero un sinónimo de dado que Sí. sería sabiendo que, o eh, siempre vos ahí lo que juega son los tiempos verbales. ¿Se entiende o no? Lo que va de este lado de la barrita es porque algo que ya sucedió. ¿Se entiende o no? En este tipo de ejercicio. Mientras que lo que va del primer lado es lo que Sí. vos querés calcular, es lo que vos querés anticipar, porque es lo que vos no sabés. Es algo incierto para vos. ¿Se entiende o no? Entonces acá nos decimos, ve, la probabilidad de que salga azul, dado que ya salió el dado 1. En cambio acá es la probabilidad de que salga azul, dado que ya salió el dado 2. ¿Se entiende o no? Pero creo que habíamos visto en el primer ejercicio hay otros sinónimos, a ver. En el... No, en el del práctico yo puse sinónimos. A ver. Acá, ¿ven? Dice, dado que la persona votó, ¿eso qué sería? Ya la persona votó. O sea que eso ya está en pasado. Entonces no sea liberal. Votó no, perdón, sea liberal. Entonces yo quiero calcular la probabilidad de ser liberal dado que la persona ya no votó. Y acá también, bueno, dice la persona, dice sea de algún partido político, sabiendo que la persona votó sí. Entonces ven, ¿qué es lo que ya sucedió acá en este caso? Que la persona votó sí. Eso es del pasado, ¿me entiendes? O sea que eso ya es eso es lo que iría del lado de la derecha de la barra. Y acá estás pidiendo que sea de algún partido político. Y acá nos dice al revés, ¿ven? Sabiendo que la persona votó no, o sea que eso ya sucedió. ¿Se entiende o no? Vos ya sabés que la persona votó que no. Eso ya ocurrió en el tiempo pasado. Entonces vos querés calcular la probabilidad de que la persona sea de algún partido. ¿Se entiende o no? O sea, no siempre va a ser el dado que, sino que nosotros
ustedes tienen que manejar los tiempos verbales. Vuelvo a repetir, cuando yo miro esta probabilidad de acá, por ejemplo, acá yo digo, ve, la probabilidad de ser hombre, dado que no fuma. Creo que este era con fuma, no fuma, a ver. Sí, o fuman o no fuman, ¿se entiende o no? Entonces vos acá, cuando te piden calcular esta probabilidad, vos sabés ya que la persona no fuma. Eso es lo que ya tenés de antemano. Entonces, sobre las personas que no fuman, vos vas a calcular la probabilidad de ser hombre. ¿Se entiende ahora o no? Sí, profe. Bien. Bueno, otra duda. Nadie estuvo viendo los videos y preguntándose algo más sobre esto. Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? En el ejercicio 4, 4. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál de todos los incisos? vio que usted puso el 1, donde dice 2 bolas blancas y una bola roja. Sí. Ahí no me da un orden, pero usted lo resolvió de la manera de que no le daba un orden, digamos, al inciso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted le da un orden? ¿Cómo sería resuelto eso? Ahí sería no. O sea, lo que pasa es que ahí te dice que salgan 2 bolas blancas y una roja, pero no te dice el orden específico de la bola, de las bolas, ¿se entiende o no? Entonces, como no te dice el orden específico, vos tenés que considerar todos los órdenes posibles. ¿Me entendés o no? ¿Cómo sería, por Claro. ejemplo, blanca, blanca, Sí. roja? Después, ahí la roja fue el último, ¿se entiende o no? La otra sería blanca, roja, blanca. Y la otra Sí. sería roja, blanca, blanca. ¿Cuántos órdenes hay? 3. 3. Y creo que lo hicimos con 3, ¿o no? ¿O lo hicimos con Sí, 3 o no? con 3. Claro. Pero digamos ahí. Ahora, supongamos que el suceso Sí lo hicimos con. supongamos que el suceso te diga que vos querés calcular la probabilidad de sacar 2 bolas blancas en las primeras extracciones y en la tercera una roja. Entonces ahí estás de esas 3 seleccionando la que roja está al último. ¿Se entiende o no? Ah, y ahí ya me daría la opción para O sea, de esas una sola, ya no se Claro. sumarían, digamos, los 3. Claro, ya no sumaría, sino tomaría solamente uno de los términos, que sería el que tenga roja al final. Bien, ¿Se bien, bien, entiende? bien. Entendí. O sea, si el, Profe, si el y por ejercicio ejemplo, si el ejercicio no te dice nada, vos tenés que considerar todas las posibilidades, ¿se entiende o no? Y bien, bien. ¿Y qué pasaría, profe, si fuera sin devolución ahí? Porque, digamos, los ejercicios que hizo usted fue con devolución, digamos, en ese caso, en ejercicio 4. si serían sin devolución, ya sería una probabilidad condicional, porque la segunda extracción está condicionada a la primera. ¿Se entiende o no? Si hemos hecho ejercicios Claro, de ese tipo. pero para 3, Y por eso, Buenas tardes, profesor. hola, Fernando. Sí. Profe, los ejercicios estos 4, por ejemplo, como el parcial que rendimos la otra vez, como en combinación también, Bueno, ahora sí. que era con Mira, devolución y sin devolución. bueno, quiero ir a Fernando. Fernando, la vez pasada me calculó la probabilidad, pero no me la o sea, me la calculó bien. ¿Se acuerdan ese? Creo que era el ejercicio de que Sí. todas las sumas de, creo, o sea, la suma sea mayor que 17 o menor que 17, menor que no me acuerdo cuánto era. Sí. Y bueno, ahí vos lo que utilizaste son los conceptos de este práctico, que como hasta el momento no lo habíamos visto, entonces por eso no estaba bien. Ah, ¿Me entendés o no? Porque vos hiciste un sexto por un sexto por un sexto por un sexto, ¿me entendés o no? Creo que me lo claro hiciste que era así. la suma de las probabilidades. Porque No era la suma, era el producto. pero Era el producto. Porque, claro, perdón, el producto de las probabilidades. pero, ¿por qué? Porque cada lanzamiento es independiente del anterior. ¿Se entiende o no? Que yo lance un dado al comienzo y me salgas un Claro, sí. 5 o 6 es independiente de lanzar la segunda vez. Entonces, como yo te expliqué esa vez, el cálculo estaba bien,
pero no habíamos visto, obviamente vamos por otro lado. Vos lo hiciste así porque vos te acordabas algo de lo que habías visto en la UNSA, ¿se entiende o no? En ingeniería. De seguro que de ahí sacaste, pero no me justificaste, o sea, yo te lo hubiese dado por válido, pero si me decías por qué estaba hecho, pero no me dijiste porque los sucesos son independientes, porque obviamente hasta ese momento capaz que bueno te acordabas del concepto de sucesos independientes, ¿se entiende o no? Claro, por ejemplo, este suceso es independiente, ¿no? Obviamente que es con devolución, si sería sin devolución, No, claro, como es con devolución es ya, el independiente. suceso, Claro, como es con devolución es independiente, ¿por qué? Porque vos sacás una bola, la mirás, anotas el color y la devolvés. Entonces, ¿qué pasa? Al sacar la segunda, claro, al sacar la segunda bola, tenés la misma cantidad de bolas que había al comienzo, ¿se entiende o no? O sea que estás bajo las mismas no, condiciones. no, sí, sí. Ahora, si vos sacás una bola y la dejás de costado, al querer sacar la siguiente hay menos bolas. Primero que todo hay menos bolas. Y segundo, tenés que ver si sacaste la que querías del color que querías o si sacaste otra que era de otro color. ¿Se entiende o no? Esa es la diferencia. ¿Se entiende o no? ¿Y ahí cómo sería entonces? No, por eso. O bueno, y bueno, ahí tenemos ejercicios hechos de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, acá tenemos el 3. Dice, vamos con el 3 que sería más fácil. Dice, si extraemos claro. dos figuras al azar de una baraja española, ¿cuál es la probabilidad de que sean figuras si no hay reposición? ¿Y cuál es la probabilidad si hay reposición? Entonces, ¿cuántas figuras tiene una baraja española? 4. 4. No, perdón, A ver, perdón. 3, ¿no? Habíamos dicho 3, creo, ¿no? Es el 10, Claro, profe, pero... el 11 y el 12. Perdón. Estamos con la española, ¿no? La francesa creo que tiene 4. Y no, yo pensaba que eran los palos, digamos. No. Las Si vamos figuras... por figuras sí son 3. No, las figuras son lo que te dice, lo que la otra vez nos matábamos de risa, que era el chico que tiene el basto o la espada, el otro que está montado en el caballo, que es el 11, y el rey, porque me acuerdo que una compañera dijo la reina, y yo le dije, no, la baraja española no lleva reina, la que lleva reina es la baraja francesa. ¿Se entiende o no? Claro, pero profe, por ejemplo, este tipo de ejercicio en es lindo. este caso, bueno, Te escucho, Fer. no, yo decía que, por ejemplo, lo que a mí me complica es cuando, por ejemplo, cuando uno tiene condicionada, cuando es, por ejemplo, sin devolución, pero hay por ejemplo, varios datos, por ejemplo, en el 4 que es 10 bolas blancas, 6 negras y 4 rojas, por ejemplo. Si yo calculo la probabilidad del primer suceso, digamos, que saque cualquier bola, bueno, después la probabilidad del segundo suceso, ¿cómo lo hago si, por ejemplo, me dicen yo quiero sacar... no. Ya está. Ya comprendí. A ver, vamos con uno, a ver. Supongamos, vamos primero con este que es de 2 y después vamos con uno de 3. Sí, dice, si yo quiero sacar dos cartas... Ya lo comprendí. Si yo quiero sacar 2 cartas y obviamente cada palo trae 3 figuras, ¿se entiende o no? O sea que ¿cuántas figuras habría en total? ¿3 por 4? 12 o no. 12. ¿Y cuántas cartas trae Sí. una baraja española? ¿Cuántas habíamos dicho que traía? 40. No, 40. 48. 48. 40. 48. 28. Perdón, sí, que yo estoy acostumbrado a jugar el truco, es cierto. Claro, Que en el truco hay que sacarle cartas, ¿se entiende o no? En el truco hay cartas que no van. Trae 48. Entonces, vos suponete que querés sacar la primera figura. Entonces, ¿cuántos casos favorables hay? 12 sobre 48. Bien. Ahora, si es sin reposición, si es con reposición, la segunda extracción también va a ser también ¿cuánto? 12 sobre 48. 12 sobre 48. O sea que te queda 12 sobre 48 elevado al cuadrado. Porque 12 sobre 48 por 12 sobre 48 es 12 sobre 48 cuadrado. Y 12 y 48 encima son múltiplos. ¿Cuánto es? Se simplificó por 2. Sí, no. ¿Da cuánto? ¿Un cuarto o no? 4. Un cuarto. Un cuarto. Y entonces te queda un cuarto al cuadrado y un cuarto al cuadrado es 16. 1 sobre 16. 16. 1 sobre 16. Y listo. Eso sería la probabilidad si hay reposición. Eso sería si hay reposición. Ahora, si no hay reposición, entonces en la primera extracción vos sacás y vas a tener los 12 sobre 48. Y a la segunda extracción
¿Cuántas tendrías? 11. 11 sobre 47. 11 sobre 47, porque ya sacaste una figura. Acá es la probabilidad de que sean dos figuras, ¿no? Eso siempre lo tienen que anotar para que ustedes tengan en cuenta. Esto creo que lo habíamos anotado esa vez así. La probabilidad de sacar figura en la primera extracción, intersección, sacar ¿qué? Figura en la segunda extracción. Entonces, esta probabilidad, ¿cómo va a ser? La probabilidad de ¿qué? De sacar figura en la primera extracción, ¿por quién? Por la probabilidad de ¿qué? De sacar figura en la segunda extracción, dado que, Claro, salió figura ¿dónde? En la primera. Ahí está una en la probabilidad. primera. ¿Y qué se utilizó ahí para este cálculo? ¿Cómo se llama esto? Porque esto tiene un nombre. ¿Teorema de quién? Teorema de la multiplicidad. No, no es, casi, La no es, multiplicidad. no es multiplicidad. Multiplicación. Teorema de la multiplicación. Este es el teorema de la multiplicación que nos dice la Bien. probabilidad de la intersección es la probabilidad del primero por la probabilidad condicional del segundo, dado que sucedió el primero. Entonces acá sería, como les veníamos diciendo, esto sería 12 sobre 48. ¿Por quién? Por la probabilidad de sacar figura en la segunda. Como ya salió una figura en la primera, entonces en la segunda, ¿cuántas figuras te quedan? Si ya saqué una. Quedan 11 o no. 11 sobre 47. Y claro, y como tengo una carta menos, es sobre 47. ¿Se entiende o no? Y ese, bueno, ahí hay que simplificar. Lo primero nos da un cuarto, esto nos da un cuarto. ¿Sí o no? Porque hago la simplificación y de ahí hago la multiplicación acá. Y esa va a ser la probabilidad que estoy buscando. ¿Se entiende o no? Bueno, entonces, depende si hay Profe. reposición o no hay reposición. Parecería que a veces los sucesos son independientes o no. Entonces, bueno, cuando los sucesos son independientes, directamente acá esta probabilidad hubiese sido la probabilidad de F1 multiplicada por la probabilidad de F2. Porque al ser los sucesos independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Que vuelvo a repetir, eso es lo que vos tendrías que haberme justificado para que yo te dé el puntaje esa vez, Fernando. Porque vos me tendrías que haber dicho, como las tiradas como la tirada siguiente es independiente de la anterior, entonces los sucesos son independientes, por lo tanto la probabilidad de que salga 1, 1, 1, 1 es el producto de las probabilidades y de ahí salía el cálculo. ¿Se entiende o no? Pero Sí. en ese momento no conocían tus compañeros eso y entonces, porque bueno, en teoría uno no lo conoce y sería número de casos favorables que había un solo elemento sobre el número de casos posibles que eran todos los que teníamos ahí. Bueno, eso es por un lado. Ahora supongamos que queremos el otro. Que queremos... Profe, ¿y qué pasaría, por ejemplo, ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. ¿qué pasaría, por ejemplo, en el mismo ejercicio si nosotros si le mandamos 3 cartas y y es sin reposición? Y sería sin reposición, sería así. A ver. No les voy a tomar algo así, pero bueno. Sería figura 1. No, pero para aprender. No, está bien. Por eso le digo, pero es para que no se preocupen. Figura 2 Ah, bien. y figura 3. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá generalmente? Lo que hacemos es aplicarle, como estos son conjuntos, esto ya ustedes lo deberían manejar, los conjuntos cumplen con la propiedad, o sea, hay ciertas operaciones como la unión y la intersección que cumplen con propiedades parecidas a lo de los números reales o naturales o enteros, y una de esas propiedades es la propiedad asociativa. ¿Qué significa? Que yo asocio esto y lo llamo un nuevo suceso. Por ejemplo, a este suceso, por darle un nombre, lo llamemos el suceso, simplemente para que no se vayan perdiendo. Este suceso lo llamemos el suceso B.
Entonces, si yo le aplico, acá me quedaría la probabilidad de F1 intersección con B. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿cómo haría esa probabilidad? Sí, Sería la probabilidad de quién? De sacar qué? Figura 1 F1 por la probabilidad de qué? De B, dado que de B, salió F1. F1. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, y ahora, bueno, acá diríamos con la probabilidad de F1. La probabilidad de F1 sería obviamente de nuevo, 12 sobre cuánto? 48. Ahora, 48. ahora tengo que calcular esta probabilidad que está acá, que es una probabilidad condicional. ¿Sí o no? Bueno, ¿y cómo sería esa probabilidad condicional? ¿Cómo se definía la probabilidad condicional? Por empezar tenemos que empezar ahí. A ver, ¿se acuerdan o no? Vamos acá, si no. La probabilidad de condicional es la probabilidad de la intersección dividida la probabilidad de A, donde A es el segundo suceso. ¿Se ve o no? Entonces, esta probabilidad condicional de acá va a ser ¿quién? La probabilidad de De intersección. B intersección F1 o no. ¿Sobre quién? Sí. Ya de Sobre F1. la probabilidad de F1. Bueno. ¿Y qué tenemos acá? A ver. Vuelvo a repetir, no lo puedo hacer así porque eh, si no directamente creo que lo hicimos, porque sí hay un ejercicio acá en el práctico, pero nosotros pusimos así nomás, para no hacernos lío con las fórmulas, ¿se entiende o no? Supongamos acá iría, si saco primero una figura, entonces ¿cuántas me quedan para sacar la segunda extracción? No le pongamos esto, sino le pongamos así. Para sacar una segunda figura, ¿cuántas me quedan acá? Me quedan 11 sobre cuánto? Sobre 47 o no. Sobre 47. Y ahora hay que multiplicarlo. Yo sé que hay que multiplicarlo por quién. Ahora, si ya salieron dos figuras, ¿cuántas me quedan de las 12? 10 sobre 46. 10 sobre 46. 10 sobre 46. Y esa sería la probabilidad. ¿Se entiende o no? Ah, O sea, es sencillo. bien. Solo que es complicado describirlo con fórmulas de probabilidades. Pero para dos sucesos sí es sencillito escribirlo con fórmulas. Y eso sí tienen que escribirlo si es que se les pide, ¿no? Si se les pide, bueno. Y si no, por lo menos tienen que saber justificar cuál es el teorema que se utilizó. En este caso, el teorema de la multiplicación. O si van a utilizar en algún ejercicio el teorema de Bayes, tienen que justificar que van a usar el teorema de Bayes. O si van a utilizar el teorema de la probabilidad total, tienen que enunciar el teorema de la probabilidad total. O si van a utilizar alguna de las propiedades de los sucesos independientes, no me vayan a poner como en el parcial por teorema 5, por teorema 10, por teorema 11. Sino me tienen que decir qué dice el teorema mínimamente. O sea, si dos sucesos son independientes, ¿qué va a suceder con los complementos, con un suceso y el complemento? Esas cosas que, bueno, vuelvo a repetir, ustedes pueden tener una hoja con un resumen con todos los teoremas y todas las definiciones. Lo que no pueden tener es el material teórico a mano. Nada más. Sí hicimos algo así, yo me acuerdo, chicos, porque, a ver, veamos el práctico. Acá tiene que estar. No me acuerdo si eran de... Acá está, ¿ven? De una baraja francesa se seleccionan 4 cartas sin devolución. Calcula la probabilidad de que sean de palos distintos. Bueno, a ver cómo sería este entonces.
este es distinto, ¿no? O sea, no es que siempre voy a ir restando, ¿no? Porque acá uno dice, ah, tengo que ir restando 12, 11, 10, 48, 47, 46. Sino que acá, fíjense, el ejercicio nos dice que quiero calcular la probabilidad de que sean de palos distintos. Entonces me estarían pidiendo más o menos la probabilidad de que sea de quién. De un palo 1, intersección un qué. El palo 2, intersección un palo 3. No sé si lo escribí así la otra vez en el video. Intersección palo 4. Y obviamente todos los palos tienen que ser distintos. Entonces, primero, ¿cuántas cartas voy a tener? Para el primer palo, por ejemplo. El primer palo... 13. 3. Era francesa. Ah, 13. ¿Sobre cuántos? Sobre 52. 52. Ahora, como acá tiene que ir otro palo, entonces, ¿cuántas cartas hay? Sí, sobre 51. Pero ¿cuántas arriba? ¿Cuánto el numerador? 13. 13 sobre 51. Sí, bien. 51. Acá puse 21. Y así. Después va a ir ¿cuánto? 13 sobre 50. por ¿cuánto ahora? 13 sobre 49. Sobre 49. Claro. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, ahí claramente no se cumple lo mismo, porque acá era 12, 11, 10. O sea, iba disminuyendo, pero acá es 13, 13, 13, pero el que disminuye es el de abajo. ¿Se entiende o no? Es distinto el pensamiento. ¿Por qué? Porque Sí. quiero que sean, porque quiero que sean de palos distintos. En cambio acá es como que quiero que sean figuras. Entonces si saco una figura y después quiero sacar otra figura, va a ser distinto. No sé si se entiende o no. Por ejemplo, a ver, La baraja, como usted no tiene 4 palos. claro, tiene 4 palos, pero, o sea, el palo tiene, ¿cuántas cartas hay del mismo palo? Hay 13 cartas de un mismo palo, ¿o no? Ah, tiene razón, sí, son 13. Podés sacar 13 corazones, Sí, sí, sí. corazón 1 hasta el Ah, 13 sí. de corazones, 13 de diamante 1 hasta el 13 de diamantes y así. ¿Se entiende o no? Claro, no, claro, pasa que el otro. No, sí, está bien. Claro. Pero cuando sacar, por ejemplo, igual que sea de un solo palo, porque yo me estoy confundiendo que en sacar una carta, de qué palo es, ¿no? Ahí sería, porque por ejemplo, sería no me confundí. No estamos calculando espacio muestra, ¿no? Estamos calculando probabilidades solamente. No sé en qué cosa es. ¿Te está confundiendo? Profe, pero es una sola posibilidad acá. Claro, eso estaba esperando que alguien me diga. Eso sería una sola posibilidad. Esa sería, por ejemplo, la posibilidad de que salga quién. Corazón, pique, o sea, en ese orden. ¿Se entiende o no? Que salga, por ejemplo, corazón, pique, diamante, trébol. Pero nadie me dijo que pueda hacer trébol, o sea, al revés, trébol, corazón, pique, diamante. Entonces esto habría que multiplicarlo por cuánto. Por Creo que sí hicimos un 4 ejercicio. factorial. Por 4 factorial, perfecto. ¿Por qué? Porque hay que combinar todas las... El orden, ¿cómo es el asunto ahí? Claro, porque importa el orden. Importa el orden, ¿se entiende o no? Creo que sí lo hicimos, ¿no?
Esto había que multiplicarlo por 4 factorial. Este 4 factorial, ¿de dónde provenía? De, por ejemplo, acá en el primer lugar, ¿cuántos palos podría colocar? Originalmente coloco, si tengo 4 palos, acá pongo 4. ¿Se entiende o no? Colocado un palo acá, ¿cuántos me quedan para colocar? Claro. 3. Colocado otro palo Tres. acá, ¿cuántos quedan acá? 2. Y acá por ende me queda 1. Entonces 4 Dos. por 3 por 2 por 1, pero 4 por 3 por 2 por 1 es 4 factorial. Y 4 factorial era 24. ¿Se entiende o no? Ese cuando veíamos combinatoria, esas eran las fórmulas que daba, que no. Claro. Por eso esta materia, lastimosamente, necesita de la parte de combinatoria, sí o sí. Yo les voy a decir, cuando uno busca generalmente muchos libros de probabilidad, los libros de probabilidad siempre traen una introducción de combinatoria. O sea, todos los libros de probabilidad traen un apéndice o una introducción sobre el tema de combinatoria. Bueno, nosotros no tenemos en la materia, en el programa que a mí me dieron, no figura obviamente la introducción de combinatoria. Pero no figura, ¿por qué? Porque está en la materia de dónde? De la vecina, ¿no? ¿De quién? De matemática discreta. ¿Se entiende o no? En la materia de matemática discreta está la parte de combinatoria. Y como están en el mismo año, obviamente se complementan. Pero sí, si uno busca la mayoría de los libros de probabilidad, si no lo trae como unidad antes de probabilidad, lo trae como un apéndice. Apéndice significa que está al final. ¿Se entiende o no? Pero es una parte que es necesaria para acá, para hacer estos cálculos. Yo hasta ahí estaba viendo y estaba esperando que alguien me diga, profe, pero ahora si me hubiesen dicho calcula la probabilidad de una sola, o sea, por ejemplo, el enunciado me hubiese dicho acá de que sean de palos distintos, pero en un único orden, entonces ahí sí no lo tendría que haber multiplicado por el 4 factorial, sino que hubiese sido solamente este número que estaría acá, marcado en celeste. ¿Se entiende o no la diferencia? Pero como no me dice nada sobre los órdenes, hay que considerar todos los órdenes posibles. Es como el que estábamos hablando hace rato de las bolas. Si acá me dice 2 blancas y una roja, y bueno, tengo que considerar todos los órdenes posibles de la blanca y la roja. No me puedo quedar con uno solo. ¿Se entiende o no? Pero y si dice de que sean de palos iguales, Y bueno, ahí es más fácil, porque al ser palos iguales, ahí ya no tenés ese problema. Ahí sería básicamente lo mismo. Porque no hay que poner 4. no, porque ahí como son los palos iguales, por más que intercambies de lugar, no va. El problema es cuando tenés palos distintos o colores distintos, ¿me entendés o no? Acá, por ejemplo, dicen todas bolas negras. Y bueno, que salga una bola negra y que salga otra bola negra en otro color, básicamente no te cambia. Pero sí te cambia el pensamiento si tenés 2 bolas blancas y una bola roja, o en este caso si eran todas de qué. También esto era de colores como distintos. Creo que cuando hicimos la de colores distintos se nos hizo un poco largo porque no lo hice por combinatoria, porque bueno, no, como que por ahí no los quiero molestar mucho con combinatoria, pero sí lo hicimos, porque me acuerdo que me abarcó toda la pantalla. Y habíamos probado primero con una color, luego con el otro y luego con el otro. Después hemos ido intercambiando los colores hasta poder hacer todas las probabilidades. Pero básicamente nos dábamos cuenta que todas eran iguales. Ahora está bueno que lo piensen en combinatoria. Por eso es que yo de la parte de discreta no les tomé el coloquio de combinatoria. Porque combinatoria es como que están obligados a saberlo sí o sí para probabilidad. ¿Se entiende o no? Y como yo soy el profesor de ambos, o casualidad, entonces yo sé si realmente están aprendiendo o no están aprendiendo el tema de combinatoria, porque lo hemos necesitado para espacio muestra, lo hemos necesitado para calcular cosas ahí. Entonces por eso no se les tomó el coloquio de combinatoria, porque básicamente ya estaba inmerso en los otros conceptos que ya veníamos viendo. Pero obviamente si todas son bolas negras no necesito hacer tantas combinaciones, porque cambiar 2 bolas negras del lugar no va a cambiar el formato de la figura. ¿Se entiende o no? Ahora, si yo cambio, tengo la bola roja al medio y las 2 blancas al costado, no va a ser lo mismo que tener la bola roja al comienzo y las 2 blancas al costado.
O sea, las dos blancas al final en segundo y tercer lugar. En cambio, la otra que las cambia de lugar las bolas no cambia la configuración de color. Es como que yo veo negro, negro, negro. Cambio dos negras, ¿qué veo? Negro, negro, negro. Veo lo mismo. En cambio, no es lo mismo que poner, vuelvo a repetir, blanco, rojo, blanco, o de poner rojo, blanco, blanco. Y no va a ser lo mismo que poner blanco, blanco, rojo. ¿Se entiende o no? A la vista son cosas distintas. Sí, ya está mareando, ya está en curar esa combinatoria ya. Claro, pero por eso digo, por eso yo no les tomo el coloquio de combinatoria, porque combinatoria ya dentro de todo va. Pero vuelvo a repetir, no se hagan lío con eso. Eso está bueno para que ustedes después lo vean tranquilo. No van a ir ejercicios tan complicados o sea, no, el parcial no está apuntando a tomarles lo más profundo de lo profundo. Esos ejercicios sí se han tomado, se han dado en el práctico para que ustedes vayan viendo y vayan viendo por qué han visto combinatoria, por qué han visto esto, por qué lo han visto lo otro. Pero abóquense a lo que yo les dije. Sí va a haber algo parecido a esto de sacar una bola roja negra y una bola blanca, por ejemplo, pero se les va a decir el orden incluso. Que primero salga blanca y luego salga verde, que primero salga roja y luego salga azul, que primero salga amarilla, luego salga rosada, que primero salga violeta, luego salga lila, como sea. Pero hasta se les va a dar el orden para que no anden buscando todos los órdenes posibles. ¿Se entiende o no? Lo que importa es que sepan resolver. Cuando se toma un solo orden, ya tomo uno solo nomás, el que me pide nomás. Claro, si la consigna ya te está diciendo, calcule la probabilidad de que salga primero en la primera extracción verde y en la segunda roja, y bueno, hay verde y roja, no hay más, o sea, no es verde, roja y verde, ¿se entiende o no? O sea, no. Ahora, supónganse que yo les digo, por decir algo, tengo una urna con dos colores de bolilla, por ejemplo, roja y verde, por tirar colores, y le digo, calcule la probabilidad de que sean de colores distintos. Entonces, como yo no le estoy diciendo nada, ahí sí tengo que decir, bueno, primero que salga roja y luego que salga verde, y luego primero que salga verde y luego que salga roja, porque en el enunciado no me está diciendo que sean de colores, no me está diciendo el orden. Ahora, si el enunciado dice, calcule la probabilidad de que en la primera extracción sea roja y que en la segunda sea verde, ya me está diciendo que en la primera tiene que ir rojo y en la segunda tiene que ir verde, y nada más. No considero nada más porque no me están pidiendo nada más. ¿Se entiende cuál es la diferencia o no? Sí. Por eso digo, no se preocupen. El parcial no está complicado. Simplemente tienen que saber mirar y no marearse, como les dije, con las respuestas, porque van a haber muchas respuestas que van a ver. Más de 10 van a ver y van a tener que empezar a buscar. Y a buscar bien nada más, porque vuelvo a repetir, lo malo del multiple choice es que si marcan mal, marcaron mal. Pusieron el dedito mal, pusieron el dedito mal. ¿Se entiende o no? No me acuerdo quién me dijo el otro día que marcó. Sí, a mí No me acuerdo quién me dijo el otro día que marcó, pero quiso marcar una y marcó la otra. Y bueno, lamentablemente se marcó con el otro. Se mandó con el otro marcado. No hay posibilidad ahí de cambiarlo. Ahora, distinto es que, por ejemplo, ustedes hayan marcado algo, eso sí lo acepto, pero yo hoy me tengo que poner a la noche a volver a rehacer los ejercicios. Distinto, por ejemplo, sería que ustedes piensen que era tal opción y justo yo, por error mío, porque eso justamente estaba hablando el otro día con un vecino, le digo, yo me tengo que poner a hacer los ejercicios para ver que estén bien las opciones correctas. Porque por ahí puede ser que todos somos humanos, yo haya cometido mal y haya tipeado mal el ejercicio y no esté ninguna de las opciones correctas, o sea, no aparezca la opción correcta y ustedes tienen la correcta en su desarrollo, pero no aparece ahí. Y bueno, si no aparece, la culpa no es de ustedes, la culpa es mía, porque yo no cargué la opción que era numéricamente la correcta. O sea, si era 10 sobre 10 sobre 26, no quiero poner 10 sobre 26, bueno, 10 sobre 27, y la respuesta correcta era 10 sobre 29, bueno,
Si no aparece, no aparece. Entonces yo les tengo que corregir y cambiarles la nota porque no era la opción que estaba ahí. ¿Se entiende o no? Bueno, ¿qué otras dudas más tienen? Acá también creo que tuvimos que hacer esto de, por ejemplo, ven, cuando acá dicen la probabilidad de 3 aviones cumplan sus horarios previstos son estas, sabiendo que el comportamiento de cada avión no depende del otro, calcula la probabilidad de que cumplan los 3 horarios, los 3 aviones, al menos uno de ellos cumple horario. Entonces cuando era al menos uno de ellos puede ser que los 3 cumplan horario, 2 cumplan horario o uno de ellos cumple horario. Entonces y cuando teníamos que hacer eso ya entraba la combinatoria en juego. Y obviamente ninguno de los 3 cumple horario, eso es más fácil. El más complicado sea al menos 2 de ellos cumplan horario. Bueno, acá por ejemplo, ven, este ejercicio el 6 dice tenemos 2 urnas con las siguientes configuración. La urna A tiene esta configuración de bolas y la urna B tiene esta otra configuración de bolas. Se extrae una bola de cada urna, calcula la probabilidad de que sean del mismo color y sean de colores distintos. Entonces, ser de color distinto, bueno, ser del mismo color sería azul con azul, verde con verde y rojo con rojo. Y hay que hacer la suma de las 3. Pero ser de color distinto, bueno, ahí sí tendría que ponerme a hacer aplicar combinatorio, porque tendría por un lado azules, rojas y verde, y por otro lado tendría otras de acá. Entonces ya este ejercicio lleva combinatorio. Pero vuelvo a repetir, en el parcial no van a tener que hacer tanto uso de la combinatoria, no se preocupen por eso. No, el objetivo del parcial no es que hacerles hacer el desarrollo, sino que mínimamente sepan lo básico que se les está pidiendo, bueno, en esta circunstancia de pandemia, nada más. ¿Se entiende o no? Sí, pero este de combinatoria con 2 urnas es muy... ¿Cómo sería, digamos? Y bueno, vos tenés para llenar en el primer lugar todos los colores de la urna A. Primero tenés que calcular la probabilidad de ser colores distintos. Tenés que empezar a combinar, pues. ¿Azul con quién? Azul, como tienen que ser de qué, de color distinto, el azul tiene que ir con quién. No. Tenés rojas, verdes y negras. Entonces, si saco de A una roja, tiene que ser rojo con quién. No puede ir con rojo. ¿Se entiende o no? Ah, tengo que sacar la cantidad de combinaciones. Tiene que ir rojo con quién. Con verde y rojo con negro. ¿Se entiende o no? Negro, Después tenés que hacer quién. sí. Verdes. ¿Verdes con quién? No puede ir con verde, pero puede ir con rojas y con negras. ¿Se entiende o no? Y después, ¿quién más? Ah, claro, saco la combinación. Cada combinación es un suceso Claro, por eso diferente. cada Que combinación. ahí hago la multiplicación. No, la suma. En ese caso es la suma. Ah, perdón. Porque son ¿Cómo? sucesos. Cada suceso, o sea, si sale por ejemplo rojo con negro, eso es disjunto. Disjunto significa que la intersección es vacía. Con que salga rojo con negro dije, y ahora sería con verde. Pero por eso le digo, no se hagan No tanto, entiendo por qué. porque no pueden suceder esas dos cosas a la vez. Claro, No puede suceder que salga rojo y negro y a la vez salga rojo y verde. Esos dos sucesos no tienen elementos en común. Es como que yo te diga, ¿cuál es la probabilidad de que salga en la primera extracción roja y en la segunda verde, pero a la vez salga en la primera roja y en la segunda negra? ¿Es algo imposible o no?
sea, se va sumando acá en este caso. Claro, claro, porque sería la probabilidad de la unión de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Pero como la intersección te está dando vacío, Claro. la probabilidad del vacío era 0. Entonces te queda la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso sucede cuando los sucesos son disjuntos. O sea, cuando no tienen elementos en común. Vuelvo a repetir. Si vos estás diciendo que salga rojo y negro, pero a la vez quiero que salga rojo y verde, y no puede suceder porque en la segunda extracción o sale verde o sale negro, pero no pueden salir dos colores a la vez. ¿Se entiende o no? Entonces estás en presencia de algo que es imposible. Por más que en el primero salga rojo, Yo decía porque las urnas tenían colores, digamos. Claro. No, pero vos de la urna A sacás la primera extracción y de la urna B sacás la segunda extracción. ¿Se entiende o no? Pero de la segunda urna no podés sacar dos colores. O sea, sacando una bola, es imposible que te salgan dos colores, salvo que la bola esté pintada de dos colores, ¿no? Sería algo. Pero está diciendo que tiene bolas rojas, negras y verdes. Entonces, si vos sacás una bola de la segunda urna y sacaste cuántos colores, y uno, nunca podés sacar más de un color. ¿Se entiende o no? Claro. Entonces no es imposible sacar rojo con verde, pero a la vez sacar rojo con negro. O sea, la intersección de esos dos sucesos, lo que yo te estoy diciendo es esto. El suceso salir rojo en la primera, intersección verde, no le pongamos rojo en la primera, sino que le pongamos rojo en la urna con respecto a la U, A, y verde en la urna B. Este suceso, Sí. ¿qué es un suceso? Si a este suceso lo intersecto con el suceso de sacar rojo en A, intersección, negro en B, este suceso me da vacío. ¿Por qué me da vacío? Y porque de la urna B, cuando saques una bola, o sacas de un solo color, no puedes sacar de dos colores a la vez. ¿Se entiende o no? O sacas negra, o sacas roja, o sacas verde, pero no puedes sacar negra o roja, o una negra y roja, una verde y roja, un nuevo color. ¿Se entiende o no? Bueno, pero serían sucesos diferentes, ¿no? Claro, pero por eso te digo. Por eso, digamos, Entonces acá la probabilidad se se suma. van sumando. Esta más la otra. O sea, iría sumando probabilidades. Por eso es que se suman. Claro, no, Pero- no claro, si sería intersección, como dijiste, la probabilidad de que salga después pero como son sucesos diferentes y de urnas diferentes, Claro. no, porque son de urnas diferentes, que no, entonces no lo puedo intersectar, porque si no, o sea, si serían todos sea, de una sola urna, sí lo podría intersectar. No. De intersectar vos lo podés intersectar, pero te está dando el vacío. O sea, dos sucesos siempre Claro. se pueden No, pero por eso, porque son de urnas diferentes, digamos, porque de una... Ay, no, ya me confundí. Bueno, igual, no sé. Ay, O sea, ya me perdí. Vos lo que te estás preguntando qué pasaría si tuvieras una sola urna. Claro. Y bueno, ahora si tenés una sola urna y querés colores, ¿cómo me decís? Colores Diferentes. Como diferentes. dije ahí, saco dos bolas que son un color diferente. Bueno, entonces Es sería... combinatoria, ¿no? Ahí ya no tendríamos que poner A y B, sino que ya ahí ya tendríamos que poner 1 y 2, haciendo referencia a la extracción de primera o extracción segunda, ¿se entiende o no? Entonces ahora sí diríamos roja en la primera, intersección verde en la segunda. Y este suceso, fíjate, con el otro suceso, lo pongamos entre paréntesis, y tenemos otro suceso más que va a ser ¿quién? Roja, por ejemplo, en la primera, intersección negra también, pero en la segunda. Acá tenemos 1 y 2 porque hay una sola urna y entonces hace referencia al número de la extracción y no a la urna, si es urna A o urna B.
Entonces, bueno, esta intersección sí tiene elementos en común, ¿no? O sea, si hacemos la intersección, sí va a tener elementos en común. Pero ¿por qué de una sola urna, no? Porque es de una sola urna. ¿De corrección? Claro. En cambio acá no van a tener elementos en común porque son de urnas distintas. Esa es la diferencia. Bueno. Y bueno, lo otro que no tienen que perder de olvidarse es armar un diagrama de árbol y calcular probabilidades respecto a ese diagrama de árbol. Y como les dije la otra vez, sí o sí, para que las probabilidades estén bien calculadas, los diagramas de árboles tienen que estar bien hechos y bien asignadas las probabilidades en cada rama. ¿Se entiende o no? Eso tengan cuidado. Porque si el árbol está mal, obviamente las probabilidades van a estar mal calculadas. Obviamente, y acá, eso es lo bueno de los ejercicios de desarrollo que no lo tienen los multiple choice. Si yo, y lo deben haber visto porque la otra vez cuando tuvimos matemática discreta e hicieron el parcial de matemática discreta, hubo chicos que tuvieron error de cuenta. ¿Qué significa error de cuenta? Que sumaron y al sumarle les quedó que D tiene que dividir a 7 y no era que tenía que dividir a 7, sino que D tenía que dividir a 5. ¿Se entiende o no? Bueno, sumaron mal o restaron mal y en vez de llegar a 5 llegaron a 7. Hay un error y generalmente cuando les hice la devolución a la mayoría, les puse ahí, no se presentan errores conceptuales si hay un error de cuenta o error de cálculo, creo que les dije. Entonces, si es un error de cálculo, para mí no es grave, porque todos nos podemos equivocar al hacer una cuenta. Entonces, si yo miro el ejercicio, miro que hay un error de cálculo, pero veo que en la totalidad del ejercicio, el ejercicio está bien hecho, entonces eso se llama arrastra el error, pero sin embargo maneja el concepto y maneja los procedimientos. Entonces obviamente se le considera, no obviamente la totalidad del puntaje porque hay un error de cálculo, pero sí se le considera un cierto porcentaje del puntaje, ¿se entiende o no? Ahora es distinto es que me vengan con un error conceptual y obviamente ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? Porque un error conceptual pesa 10 veces más que un error de cálculo. Ya les dije yo que sería un error conceptual. ¿Qué sería un error conceptual? Que vayan a calcular, por ejemplo, una probabilidad y les dé que la probabilidad les da 1,5. Ahí sí, automáticamente 0 puntos, ¿no? Y no hay derecho a réplica. ¿Por qué? ¿Por qué la probabilidad no puede darme 1,5? A ver. La probabilidad de un suceso, no me acuerdo cómo decir, tiene que ser entre 0 y 1. Entre 0 y 1. O sea, toma 0 y a lo sumo yo llego a tomar 1. Entonces que alguien me venga y me ponga 1,5 sí. Ya automáticamente, bueno, vaya al recuperatorio o como nosotros tuvimos que corregir exámenes finales donde nos ponían probabilidad de 1,7 y bueno, no era mi alumno porque esta es la primera vez que yo doy la materia, pero la profesora responsable dijo, bueno, no se le puede dar nada porque es un error conceptual gravísimo ese. ¿Se entiende o no? Ahí nos damos cuenta que no son críticos de su respuesta. O lo mismo que sería que me pongan que la probabilidad vale menos un medio. Bueno, automáticamente 0 puntos, porque la probabilidad no puede ser un número nunca negativo. ¿Se entiende o no? Entonces vuelvo a repetir. Hay errores de cuenta. Los errores de cuenta sí bajan puntaje, pero no bajan mucho. Siempre y cuando, obviamente, lo que esté para desarrollado esté bien hecho. Ahora, si está mal el error de cuenta, pero también por abajo sigue estando mal lo otro, sigue estando mal lo demás, entonces obviamente, bueno, ya no suma nada. Ahora, como vuelvo a repetir, a alguno le debe haber tocado que yo le escribí
tuviste un error de cálculo, acá sumaste mal, en vez de sumarte y que te dé 7, pusiste 5, pero más allá de eso me hiciste todo el desarrollo porque era, ¿se acuerdan de ese ejercicio de si un número divide a otro, hallar los valores de enteros de A? Bueno, o sea, manejó bien las propiedades, manejó bien todo, pero tuvo un error de cuenta, pero en definitiva sabía lo que tenía que hacer, encontró los valores de A, lo único que le faltó fue verificar los valores de A. Pero más allá de eso, bueno, se le consideró parte del puntaje. Entonces esas cosas tienen que ustedes tener en cuenta. No es lo mismo un error conceptual que un error de cálculo. Ambos se penalizan, pero cada uno se penaliza de modo distinto. Es como decir, uno con tarjeta amarilla y el otro con tarjeta roja. ¿Se entiende o no? Bueno, los errores de cálculo, tarjeta amarilla, los errores de conceptuales, tarjeta roja. Bien. Bueno, chicos, más que nada era eso, explicarles, bueno, cómo tienen que hacer el día de mañana. Si pueden conectarse un poquito más antes para que ya nos vayamos acomodando mejor. Así que los dejo ahora para que vayan a descansar un rato. Nos estamos viendo más tarde en la clase de discreta.